Este es un informe especial de Acción 10, cara a cara con la noticia. Tenemos a esta hora el informe especial sobre las declaraciones, lo que dio a conocer la alta comisionada de la ONU, Michelle Bachelet, respecto a la situación de Nicaragua. Un informe completo donde se basa en visitas a nuestro país que hicieron en días pasados, en meses pasados, pues organismos de derechos humanos, organismos de derechos internacionales, y vamos a leer textualmente parte de lo que destacan algunos medios internacionales sobre este informe. En su informe, Bachelet dijo que el espacio cívico se ha visto reducido considerablemente a raíz de la crisis política y que esta situación no ha mejorado hasta el día de hoy, lo que evidencia que se ha incrementado la restricción de la libertad de expresión y asociación. También destaca en su informe que 492 personas detenidas durante las protestas, mientras estas 492 fueron excarceladas. Hay más de 100 que siguen en prisión por participar en manifestaciones durante lo que va incluso de este año 2019. La alta funcionaria empezó pues a decir sobre todas estas situaciones que ha enfrentado nuestro país y condenó una vez más lo que sigue enfrentando Nicaragua, porque a su juicio pues la crisis evidentemente no ha tenido su punto final y es lo que esperan organismos internacionales de derechos humanos. Esto fue dado a conocer hace pocas horas en Suiza. Sobre este informe vamos a darles a ustedes todos los detalles. También el alto funcionario de Nicaragua pues hizo su defensa, la defensa de las políticas de su gobierno. Eso se lo vamos a ampliar a ustedes más adelante. Pero mientras tanto, escuchemos todo el informe de Michelle Bachelet, alta comisionada de la ONU. Y los diferentes mecanismos del Consejo al país bajo condiciones y garantías adecuadas. Señor presidente, como da cuenta el informe presentado por mi oficina, entre agosto de 2018 y julio de 2019, se continuaron cometiendo violaciones de derechos humanos en Nicaragua. Sin embargo, desde que se reanudó el diálogo entre el gobierno y la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia a finales de febrero del 2019, el número de violaciones contra la vida y la integridad personal ha disminuido, prueba de que la concertación es un camino posible y una vía pacífica para superar la crisis. Resulta, sin embargo, preocupante que en el momento de finalizar el informe, mi oficina haya recibido información corroborada sobre algunos homicidios e intentos de homicidio que tuvieron lugar en su mayoría en el departamento de Jinotega y en la respectiva zona fronteriza entre Honduras y Nicaragua entre junio y julio del 2019. En al menos 3 casos, 2 de ellos ocurridos en el municipio de Trojes, Honduras, se confirmó que las víctimas habían participado activamente en las protestas del 2018. Insto a las autoridades que investiguen de manera urgente estos crímenes y sancionen a los responsables. Por otro lado, los actos de tortura y malos tratos contra los manifestantes detenidos han sido recurrentes. Según la información recopilada, las condiciones mejoraron al inicio del 2019 cuando el Comité Internacional de la Cruz Roja comenzó a visitar los centros de detención. Desde el 11 de junio del presente año, cuando la casi totalidad de las personas detenidas en el contexto de las protestas fueron liberadas por el gobierno, las denuncias de violaciones a la integridad personal dentro de los centros de detención han sido esporádicas. Es importante destacar, sin embargo, que el espacio cívico en Nicaragua se ha visto reducido de manera significativa hasta el día de hoy. La libertad de expresión ha sido restringida mediante acciones que van desde el cierre de medios de comunicación independientes y la retención de sus bienes y equipos hasta el encarcelamiento de periodistas nacionales durante meses. Asimismo, se han registrado arrestos arbitrarios por el simple hecho de ondear una bandera nicaragüense o de cantar el himno nacional en espacios públicos. Se ha impedido el ejercicio del derecho de reunión pacífica. Desde septiembre del 2018, la policía ha empezado a exigir permisos para realizar concentraciones públicas y ha denegado la autorización a personas y organizaciones que pretendían manifestar públicamente su desacuerdo con la postura del gobierno. Aquellos que intentaron llevar a cabo protestas pacíficas a pesar de la prohibición fueron arrestados y en la mayoría de los casos liberados dentro de las 48 horas posteriores a su arresto. La libertad de asociación ha sufrido igualmente un deterioro durante este periodo de crisis. 9 organizaciones de la sociedad civil, incluidos destacados organismos de derechos humanos, fueron privadas de su personalidad jurídica al haber sido acusadas de haber apoyado
acciones terroristas durante las protestas del 2018. Al día de hoy, ninguna de estas organizaciones ha recuperado su personalidad jurídica ni se le han devuelto sus bienes y equipos. Asimismo, los defensores y defensoras de derechos humanos, los líderes comunitarios, indígenas y afrodescendientes, que adoptaron posturas críticas hacia el gobierno, no han dejado de ser acosados, estigmatizados y amenazados por la policía o por elementos progubernamentales. Señor presidente, la respuesta institucional a las violaciones de derechos humanos mencionadas ha sido insuficiente. Me preocupa la información recibida sobre la falta de independencia del órgano judicial y del Ministerio Público en estos 17 meses. En el informe se detallan patrones de violación a las garantías del debido proceso de quienes fueron investigados, procesados y sentenciados por hechos ocurridos en el contexto de las protestas. Con la excepción de un solo individuo beneficiado por la reciente amnistía, mi oficina no tiene conocimiento de ninguna otra investigación, procesamiento o condena contra los miembros de las fuerzas de seguridad o elementos armados progubernamentales. Hasta este momento, el sistema de justicia en Nicaragua no ha garantizado la rendición de cuentas por graves violaciones a los derechos humanos. La reanudación del diálogo nacional en febrero de 2019 fue una iniciativa encomiable. El acuerdo suscrito con la Alianza Cívica sobre la liberación de las personas detenidas en el contexto de las protestas del 2018 resultó en la liberación de 492 personas, 452 hombres y 40 mujeres según fuentes oficiales. Organizaciones de la sociedad civil han indicado, sin embargo, que más de 100 personas privadas de libertad en el contexto de las protestas, la mayoría detenidas a partir de febrero del 2019, permanecen en prisión. El segundo acuerdo suscrito sobre el fortalecimiento de los derechos y garantías ciudadanas, al parecer no ha sido respetado y el gobierno ha dado por concluidas las negociaciones. Las medidas legislativas adoptadas por la Asamblea Nacional a propuesta del gobierno fueron adoptadas sin ser previamente consultadas con las víctimas y son incompatibles con los estándares internacionales en la materia. Tanto la ley de amnistía como la ley de atención integral a víctimas deben ser revisadas a fin de garantizar a las víctimas su derecho a la verdad, a la justicia y a una adecuada reparación. Mi oficina reitera su disponibilidad para proporcionar la asistencia necesaria a un proceso de revisión legislativa. Señor presidente, Nicaragua consiguió importantes logros de desarrollo en los años anteriores a la crisis. Sin embargo, la crisis sociopolítica ha repercutido negativamente en los indicadores de desarrollo y en el disfrute de los derechos económicos y sociales. Según el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, entre marzo del 2018 y febrero del 2019, se perdieron más de 140.000 empleos formales, lo que representa el 15,7% del total. En abril de 2019, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público indicó que los precios de los bienes de consumo básico habían aumentado un 2% en promedio, mientras que el precio de los servicios públicos de agua y electricidad un 8,9% y un 3,7% respectivamente. Por otro lado, mi oficina ha constatado la expulsión arbitraria de estudiantes universitarios críticos del gobierno y el despido improcedente de médicos que asistieron a heridos durante las protestas y profesores no afines al gobierno. El informe presentado por mi oficina ofrece una serie de recomendaciones sobre medidas concretas que considero deberían ser implementadas en el marco de un nuevo contexto de diálogo entre el gobierno y la sociedad civil nicaragüense. Un diálogo que debe ser incluyente, sincero, transparente y basado en los derechos humanos. Mi oficina reitera su disposición para brindar el apoyo y la asistencia técnica necesaria para asegurar que las soluciones propuestas sean conformes a los estándares internacionales de derechos humanos. Muchas gracias, presidente. Bueno, y continuamos con este informe y de esta sesión que se vivió en horas de la madrugada aquí en nuestro país. Ahora vamos a escuchar parte de las declaraciones o del discurso que brindara Baldrak Yenke, viceministro de Relaciones Exteriores de nuestro país en la ONU. Excelentísima señora Michelle Bachelet, alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Excelentísimo señor Coly Seck, presidente del Consejo de Derechos Humanos, excelentísimos representantes de los Estados miembros y observadores ante este honorable Consejo, apreciados representantes de organizaciones internacionales, el Estado de Nicaragua reitera su rechazo a la resolución número 42/2 del Consejo de Derechos Humanos
del 21 de marzo de 2019, así como al informe preparado por la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para Derechos Humanos. El periodo del informe, del 19 de agosto del 2018 al 31 de julio de 2019, debe considerar la realidad actual y no retrotraerse a hechos de periodos anteriores al 19 de agosto de 2018. En la metodología citada para la recopilación de la información, OACNUR no adjunta la evidencia de cómo actuó con la debida diligencia. La identificación de fuentes y recopilación de información se realizó a partir de criterios parcializados y arbitrarios, que no corresponde a un informe metodológicamente serio, haciendo que su contenido, conclusiones y recomendaciones carezcan de veracidad y credibilidad. El Estado de Nicaragua observa que el enfoque de OACNUR minimiza las acciones criminales tendientes a romper el orden constitucional, calificándolas de protestas pacíficas. En el contexto descrito y en todo el informe se omiten de manera deliberada los actos de terrorismo, asesinatos, tortura, secuestros, violaciones, robo con intimidación, incendio, extorsión y otros delitos de crimen organizado con la utilización de armas de todo tipo, incluyendo armas de guerra, perpetrados por supuestos protestantes pacíficos desde los más de 1.300 tranques de la muerte que paralizaron el país e impidieron el libre tránsito internacional de personas y vehículos, ensañándose en los sectores más vulnerables, mujeres, niños, niñas y enfermos, de lo cual el Estado de Nicaragua sí ha presentado evidencias. Lo que ACNUR denomina a estos tranques como simples bloqueos de carreteras y barricadas o simples abusos resultaron en asesinatos, homicidios, destrucción de la propiedad pública y privada, saqueo, incendios, robo en sus distintas modalidades, secuestros de personas y vehículos de transporte colectivo con pasajeros, entre otros, lo que además de constituir grave delito, generó terror y zozobra en la población. También se hacen afirmaciones subjetivas sin ningún fundamento al pretender cuestionar la independencia, legitimidad y legalidad del poder legislativo, electo por sufragio universal y apegado estrictamente al proceso de formación de la ley en Nicaragua. La Policía Nacional tiene por misión constitucional y legal proteger la vida, la integridad y la seguridad de las personas y sus bienes. La presencia policial en los lugares públicos obedece al cumplimiento de su misión a favor de todos los nicaragüenses sin ningún tipo de exclusiones, lo que ha permitido que Nicaragua presente los mejores índices de seguridad ciudadana en la región. En Nicaragua existe plena libertad de expresión y asociación. Los periodistas ejercen su labor sin censura previa ni restricción. Ningún periodista ha sido detenido, perseguido o expulsado por ejercer el derecho de informar. Reiteramos que no se ha acusado ni perseguido a ninguna persona por participar o apoyar en protestas pacíficas, ni por ejercer una labor de defensa de los derechos humanos. Todas las personas acusadas cometieron delitos graves, calificados en el Código Penal nicaragüense. No existe ningún patrón de detención arbitrario. La Policía Nacional cumplió con los requisitos y procedimientos establecidos en la Constitución Política y leyes de la República. En Nicaragua no existen desapariciones forzadas. Toda persona detenida es conducida a la delegación policial de la circunscripción territorial que corresponde y se informa a sus familiares del lugar de detención. El 11 de junio de 2019, en cumplimiento a la ley de amnistía, se excarcelaron a todos los presos y presas detenidas por los hechos de violencia ocurridos a partir del 18 de abril de 2018, conforme lista conciliada por el Comité Internacional de la Cruz Roja, CICR. En Nicaragua no existe tortura ni tratos crueles, inhumanos y degradantes en los centros de reclusión. Esto ha sido constatado por la visita de dicho centro, por la Nunciatura Apostólica en Nicaragua, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, la misma Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas y el Comité Internacional de la Cruz Roja. El informe de ACNUR descalifica las actuaciones de las autoridades del sistema de justicia. No obstante, ACNUR misma reconoce que actuaron conforme lo permitido por el Código Procesal Penal. Como parte de los esfuerzos del Estado de Nicaragua para la consolidación de la paz,
Fueron aprobadas las leyes para una cultura de diálogo, reconciliación y seguridad, trabajo y paz, de atención integral a las víctimas y de amnistía, que han contribuido a la estabilidad y la paz del país. Desde enero de 2019 se han creado más de 7.000 comisiones de reconciliación, justicia y paz a nivel nacional, que ha venido a fortalecer y cimentar los esfuerzos de paz en el país. El Poder Ejecutivo aprobó el programa de retorno voluntario de los nicaragüenses en el exterior, que salieron en el contexto de los hechos violentos ocurridos a partir de abril de 2018. A pesar de los efectos causados por intentos fallidos de golpe de Estado, el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional ha mantenido la estabilidad macroeconómica y los niveles de inversión pública, asegurando los programas sociales, principalmente en educación y salud gratuita de calidad a la población. Rechazamos con firmeza el enfoque especulativo del informe sobre el estado de la economía nacional, ya que no se corresponde con la realidad de recuperación económica del país y el enorme esfuerzo y sacrificio de la población nicaragüense para reconstruir las sendas de paz y bienestar que tenía previo al intento de golpe de Estado. El informe aborda de una manera ligera y superficial el tema de la restitución de derechos y bienestar de la población indígena y afrodescendiente. Nicaragua cuenta con una de las más avanzadas legislación y práctica en términos de derechos indígenas y afrodescendientes, que ha garantizado la demarcación y titulación efectiva de más de 37.842 kilómetros cuadrados, no 120.000 como dice el informe erróneamente, equivalentes al 31% del territorio nacional, entre otros importantes avances económicos, sociales y políticos. La metodología de fundamentar apreciaciones en base a criterios de segunda y tercera mano, sin la debida comprobación, privilegiando información vertida por medios de comunicación, medios sociales y organismos no gubernamentales de oposición, entre ellos una ONG cuyos propios directivos denunciaron a su director por inflar las cifras de muertos, heridos y detenidos para aumentar los recursos financieros que recibían del exterior, fondos que a su vez fueron malversados, hace que el informe refleje significativos errores en el manejo de cifras, alineándose claramente con las intenciones políticas de algunos países interesados en desestabilizar y descarrilar el positivo desarrollo de Nicaragua. El gobierno de Nicaragua mantiene su compromiso de continuar trabajando por la unidad nacional, la reconciliación y la paz, profundizando las conquistas democráticas, económicas, sociales y culturales, y fortaleciendo las condiciones indispensables para continuar librando exitosamente la batalla contra la pobreza y la inequidad. Seguiremos cumpliendo los compromisos asumidos con nuestro pueblo y con la comunidad internacional, así como con el Sistema Universal de Derechos Humanos y sus mecanismos, para continuar por la senda de progreso y bienestar iniciado hace más de una década. Muchas gracias. Escuchábamos parte del discurso que brindara Valdrak Jenske, viceministro de Relaciones Exteriores en nuestro país ante la sesión de la ONU. En resumen, él sostuvo de que la recogida de datos por parte de la ONU en este informe se basó en criterios parcializados. Vamos a hacer una pausa comercial, pero ya regresamos con mucho más de Acción 10 de la mañana.